¿Y si un alimento pudiera matarte? Alergia y seguridad alimentaria en restauración y alimentos sin envasar. En la cultura mediterránea es habitual situar nuestras relaciones sociales en torno a la comida. Las personas afectadas por alergia alimentaria podemos realizar una vida social plena basada en la prevención, la formación y la seguridad alimentaria. Por ello, es importante conocer nuestros derechos y obligaciones. Si eres profesional de hostelería y restauración, debes saber que las personas afectadas por alergia alimentaria no son caprichosas ni exageradas. Pueden ser exigentes porque les va la salud e incluso la vida en ello. Invertir en la formación necesaria para cumplir con la ley y garantizar alimentos seguros es una apuesta en valor para tu trabajo o negocio. Es la mejor forma de fidelizar a estas personas y a su entorno. En 2010, la Academia Europea de Inmunología Clínica redacta una declaración pública sobre la alergia a alimentos y anafilaxia. Nos aporta los siguientes datos. Más de 17 millones de personas en Europa padecen alergia alimentaria. De estas, 3,5 millones tienen menos de 25 años. El incremento más abrupto se ve en los niños y las personas jóvenes, especialmente en el número de reacciones alérgicas potencialmente mortales en los niños. En toda Europa, la alergia alimentaria es la principal causa de anafilaxia en los niños de edades entre 0 y 14 años. La investigación disponible indica que ha habido un aumento de 7 veces en los ingresos hospitalarios por reacciones alérgicas graves en los niños en los últimos 10 años. La anafilaxia como tal no se considera que sea frecuente. Sin embargo, dado que existe una infranotificación, la incidencia podría estar infraestimada. Además, el impacto de una reacción de riesgo vital es considerable. La Comisión Europea ha reconocido que 7 de cada 10 reacciones alérgicas graves ocurren cuando comemos fuera de casa. Es importante conocer tu diagnóstico con claridad y llevar siempre tu medicación. La adrenalina es el medicamento por excelencia para revertir una reacción alérgica grave o anafilaxia. Su correcta administración nos permitirá salvar una vida. Las principales normas que regulan la información sobre alérgenos alimentarios son el Reglamento de la Unión Europea número 1169/2011 del Parlamento Europeo del Consejo de 25 de octubre de 2011. El Real Decreto 126/2015 de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador y de los envasados por los titulares del comercio al por menor. La declaración e información sobre alérgenos debe ser veraz y accesible a todos los consumidores. Como consumidor, tienes el derecho a pedir la información necesaria y la obligación de dejar claro cuáles son los alérgenos que te dañan. Como paciente experto es importante que conozcas las normativas para poder analizar la información que recibas y valorar su veracidad. Como consumidores, debemos tener en cuenta que cualquier problema que nos encontremos relacionado con alérgenos corresponde al ámbito de la seguridad alimentaria y la salud pública. Por lo que si tenemos que interponer una reclamación, lo haremos siempre dirigiéndonos a la autoridad competente en sanidad. Cada paciente tiene diferente umbral de tolerancia al alérgeno. Por ello, no dudes en pedir toda la información necesaria acerca de los alimentos que vas a consumir, especialmente en lo que se refiere a trazas y a la contaminación cruzada que pueda producirse en su elaboración.
¿Cómo deben informarme en un establecimiento sobre los alérgenos de los alimentos que voy a consumir? La información sobre alérgenos podrá ser dada de forma oral, pero con un soporte escrito o electrónico donde el consumidor pueda verificar tal información y que estará a disposición de las autoridades competentes en todo momento. Artículos 6 y 7 del Real Decreto 126/2015. Los titulares de los establecimientos deben conservar la información facilitada por sus proveedores de materia prima y de productos utilizados en la elaboración del producto final de consumo, al menos hasta que se considere que los alimentos han sido consumidos con seguridad. Artículo 12, Real Decreto 126/2015. A veces encontramos mensajes como este. Les comunicamos que todos nuestros productos pueden contener trazas de los 14 alérgenos recogidos en el anexo 2 del Reglamento 1169/2011. Pero, ¿esto es real? ¿Qué seguridad alimentaria nos ofrece un establecimiento en esta situación? Como pacientes y consumidores expertos, sabemos que el control de la contaminación cruzada es complejo, pero no podemos admitir que todo contiene de todo, porque eso supone una ausencia total de análisis de peligros y puntos críticos de control. Ante este tipo de situación, debemos ejercer nuestro derecho a reclamación, aunque no realicemos consumo. La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales recoge la protección de datos sensibles sobre salud. Por ello, el consumidor no tiene la obligación de mostrar ningún tipo de certificado médico que acredite su dolencia, salvo a petición de la autoridad competente. Para realizar correctamente una carta es imprescindible conocer las materias con las que se trabaja y su trazabilidad. Por lo que como consumidores, ante cualquier duda tenemos derecho a pedir más información. La carta de alérgenos y las fichas técnicas tienen que ser un documento vivo, en permanente actualización, ya que el etiquetado de productos de los proveedores puede variar en cualquier momento. ¿Qué puedo hacer en estos casos? Cuando te encuentres ante una incidencia relativa a alérgenos en cualquier establecimiento, has de interponer denuncia en la Administración de Sanidad correspondiente. Podrás hacerlo mediante formularios disponibles para ello o simplemente redactando los hechos de forma clara en un escrito al que darás registro oficial. Como consumidor afectado por alergia a alimentos, también es tu responsabilidad reclamar la ausencia o falta de veracidad de la información sobre alérgenos de obligada declaración, falta de accesibilidad a dicha información porque los soportes utilizados no sean los adecuados, reacciones producidas por falta de veracidad de la información recibida sobre alérgenos contenidos en un producto. Así, ayudarás a todo el colectivo de personas afectadas por alergia a alimentos. El objetivo de presentar una queja o reclamación no es una compensación o resarcimiento de daños en particular. El objetivo fundamental es informar a la autoridad competente de unos hechos que consideramos lesivos, con el fin de evitar que se sigan produciendo y afecten a otras personas. La administración competente iniciará una investigación y comprobación de los hechos y, si procede, planteará un expediente sancionador. He comunicado al establecimiento los alérgenos que me dañan, me sirven el plato o producto asegurando que es apto para mí y a pesar de ello sufro una reacción alérgica. ¿Qué puedo hacer? La prioridad es actuar para salvar al paciente. Asimismo, si se ha producido una reacción alérgica por incumplimiento de la normativa de información al consumidor de los alérgenos de obligada declaración,
reclama ante la autoridad competente en materia de sanidad de la Junta de Andalucía o de la comunidad autónoma donde te encuentres. Algunos ayuntamientos también tienen competencias en materia de salud pública. Aunque no sea imprescindible, podrás adjuntar todo aquello que sea relevante como el ticket, copia del informe médico, fotos y testimonios presenciales. En Andalucía hay 3 ayuntamientos que tienen competencias en sanidad, a los que podrás dirigirte si el establecimiento causante de la infracción o reacción se encuentra en las ciudades de Granada, Sevilla y Málaga. Muchos consumidores, ante este tipo de situaciones, dejan una reseña negativa en Internet o redes sociales acerca del establecimiento. Esto perjudica la imagen de marca, pero no es una acción efectiva ni una garantía para ti o para otras personas. Recomendaciones Avanzax para defender tus derechos como consumidor. ¿Cómo realizar este tipo de denuncias? Para denunciar cualquier problema en materia de alérgenos y seguridad alimentaria, podrás hacerlo mediante formularios destinados para ello o simplemente redactando los hechos de forma clara en un escrito. Tanto si utilizas un formulario como si lo redactas tú, debes dar registro en la administración competente en materia de sanidad. Puedes hacerlo de forma presencial, telemática o mediante correo postal certificado. Datos importantes. En el escrito de denuncia debes incluir tus datos personales, nombre, DNI, dirección, contacto y la fecha. No olvides firmarlo, es importante. Datos del establecimiento. Redacción clara y concisa de los hechos. Indica claramente que has supuesto un riesgo para tu salud y que también lo puede suponer para otros consumidores. Aunque no es imprescindible, podrás adjuntar todo aquello que sea relevante como el ticket, copia del informe médico, fotos y testimonios presenciales. Sirva como ejemplo el formulario que podrás encontrar en la web del Ayuntamiento de Málaga para este tipo de denuncias. ¿Dónde denunciar? Debes dirigir tu denuncia a la autoridad competente en materia de sanidad y salud pública. Si no has comprado o consumido, no pierdes tu derecho a reclamar. No es necesario ser cliente para formular una denuncia, queja o reclamación. Como consumidores, debemos de tener en cuenta que cualquier problema que nos encontremos relacionado con alérgenos corresponde al ámbito de la seguridad alimentaria y a la salud pública, por lo que si hemos de interponer una reclamación, lo haremos siempre dirigiéndonos a la autoridad competente en sanidad. Recuerda que, como consumidor afectado por alergia a alimentos, también es tu responsabilidad reclamar la ausencia o falta de veracidad de la información sobre alérgenos de obligada declaración, falta de accesibilidad a dicha información porque los soportes utilizados no sean los adecuados, reacciones producidas por falta de veracidad de la información recibida sobre alérgenos contenidos en un producto. Así, ayudarás a todo el colectivo de personas afectadas por alergia a alimentos. No olvides que en ningún caso estás obligado a acreditar, mediante informe médico, tu dolencia ante el establecimiento. Si te lo exigen, has de reclamar ante la autoridad competente en consumo. Asesoramiento. La Asociación Andaluza de Alergias a Alimentos Avanzax está a tu disposición. Si necesitas ayuda o tienes alguna duda, podemos asesorarte en el procedimiento.